Uno de los personajes más interesantes dentro de la historia contemporánea del judaísmo es sin lugar a dudas Baruch de Spinoza o Baruch Spinoza, un judío que nació en la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII. Muchos creen que Spinoza puede ser considerado como el primer judío laico, o inclusive hay gente que cree que Spinoza no creía en Dios. Lo que voy a tratar de explicar es cómo en realidad Spinoza tenía una forma muy interesante de definir a Dios y sin embargo puede ser también considerado como el primer judío moderno. Voy a explicar qué quiero decir por judío moderno. La comunidad de Spinoza, antes que todo, era una comunidad muy interesante porque se fundó básicamente por judíos sefaradíes que a lo largo de un par de generaciones habían tenido que esconder su judaísmo en los reinos de España y Portugal. Y llegaron justamente a Ámsterdam, que casualmente había cambiado a partir de una serie de revoluciones, y el gobierno, en vez de ser católico, era protestante, lo cual les permitió a los judíos entrar en una libertad de creencias. El gobierno de Ámsterdam les dio las posibilidades de volver a fundar esta comunidad y esta comunidad se estableció, además de la comunidad que ya existía, una pequeña comunidad ashkenazí. Esta comunidad, que es una comunidad sefaradí en la cual creció Spinoza. Spinoza fue al colegio que creó la propia comunidad, en donde estudió Tanaj o Biblia hebrea, entre otras cuestiones. Era una comunidad muy fuerte económicamente, muchos de ellos eran comerciantes, traían cosas de sus familiares, como pueden ser aceite de olivo, algodón, naranjas, etc. Y Ámsterdam en este momento era un polo económico muy importante. Eso permitió que fuera una comunidad grande, rica, y justo el pequeño Baruch destacó en su proceso dentro de la escuela, en su proceso educativo, pero su padre murió y entonces él tuvo que alejarse de esta formación porque el rabino de la comunidad quería que él continuara con estos estudios. Una persona judía, digamos, de esta comunidad muy especial, normalmente conocía muy bien el Tanaj o Biblia hebrea, digamos, desde el Pentateuco, los profetas y los otros escritos que, digamos, conforman el canon bíblico. Y esto se ve en los escritos de Spinoza porque, digamos, conocía la tradición, además de que era una comunidad a la que le importaba muchísimo retomar estas costumbres. Ahora, Spinoza sabemos que se escabullía ya hacia los 16, 17 años con intelectuales de la época, con los que conoció el latín, conoció la filosofía griega, entre otros el pensamiento occidental. Y esto le generó muchos conflictos que él fue resolviendo, digamos, poco a poco, siendo, pues, según sus propios amigos y también el rabino de la comunidad, pues un chico genial a esa edad. No se nos olvide que Spinoza murió de casi 41 años, entonces, digamos, pues ser joven en esa época, pues era 16, 17 años. Y la cuestión es que Spinoza logra, justo a partir de conciliar el pensamiento judío, llamémosle tradicional del siglo XVII, junto con la filosofía, logra combinarlas de tal manera que él da una respuesta, no diciendo yo no creo en Dios, porque eso sería un grave error en el pensamiento de Spinoza, sino más bien hace una definición de Dios que pudiera funcionar tanto para la filosofía, llamémosle occidental, como para el propio pensamiento judío. De hecho, se considera que Spinoza, si no el primero, es uno de los primeros que hace una interpretación bíblica, digamos, más allá de los propios límites de su propia comunidad. Entonces, tiene una definición filosófica de Dios como que se le puede considerar panenteísta, así se le llama en filosofía, que aquí quiere decir que las cosas, todos los seres, tú, yo, nuestros cuerpos, las cosas del mundo, son modos de la sustancia única, como le llama él. La sustancia única es Dios, como lo define en su famoso libro La Ética. ¿Qué quiere decir? Que no es que la computadora o un papel o mi cuerpo sea Dios mismo, sino que todos son formas o manifestaciones de Dios. Entonces,
En ese sentido, lo que va a decir Spinoza es que esta posibilidad de entender a Dios como todos los tiempos y todas las posibilidades. Es decir, este principio es casi como un principio cósmico de los griegos. Es lo que en la propia tradición judía se puede llamar el Ein Sof, es decir, es algo que ni siquiera tiene nombre, no se le puede llamar, pero no porque no se pueda decir su nombre, sino porque cualquier forma de llamarlo con un lenguaje humano sería pues imposible, porque no tiene definición. Entonces, desde esa perspectiva era algo que pues venía muy bien con la propia tradición judía, pero por otro lado daba una respuesta a la divinidad de la filosofía griega interpretada por las sociedades occidentales. Entonces, Spinoza a partir de eso va a desarrollar toda su filosofía, cosa que no haremos en este momento. Y sin embargo, lo que siento que como otros filósofos como Schopenhauer admiraron mucho de Spinoza es que siempre fue coherente entre lo que pensaba y la forma en la que él vivió. En el sentido de que la comunidad, por ejemplo, se entera de que el joven Baruch está yendo a estudiar otras cosas, que está teniendo, según algunos biógrafos, inclusive amoríos con gente, con una chica, con la hija de su maestro de latín, que tiene amigos protestantes, a quien les enseña hebreo para que lean la Biblia en su lengua original. Y la comunidad no estaba lista para esto. El rabino, que lo apreciaba mucho, le hace una advertencia, le hace una segunda advertencia, y finalmente el pasaje más famoso de su biografía es que le aplican un anatema. En dos palabras, un anatema es un principio de la ley judía que consiste en imponer un castigo a cualquier persona que se le acerque. Es una forma de aislarlo de la comunidad. Esto se había aplicado a otros judíos que habían aplicado ciertas digresiones a la ley judía según los rabinos de la época, y muchos de ellos, uno muy famoso se había suicidado, otros por ejemplo se habían convertido al cristianismo, y eso era algo pues muy obvio para la época y que para nosotros no es tan común. Es que una persona deje una comunidad y pueda, digamos, seguir su vida sin pertenecer a una comunidad. Lo más obvio era, si me expulsan de una comunidad judía, es ir a una comunidad no judía donde me acepten, y como sabemos el cristianismo o el protestantismo, sobre todo más el cristianismo, dependiendo de cada caso, pero fueron aceptados. ¿Por qué Spinoza es el primer judío moderno? Porque Spinoza no va al citatorio que se le hace para que le lean el anatema y la comunidad le dé latigazos y, en fin, un procedimiento que era pues denigrante, por lo menos a nuestros ojos, y bueno, estoy seguro que desde otras perspectivas también. Pero Spinoza lo que hace es que, siguiendo esta filosofía suya de que todos somos parte de una gran comunidad, le voy a llamar cósmica, es decir, todos somos, en palabras más de la obra de Spinoza, somos modos de la sustancia única. Lo que él hace es determinar que él no necesita convertirse ni formar parte de otra comunidad más que de aquella a la que pertenece, que eran sus íntimos amigos. La amistad para Spinoza es una cosa fundamental, y ese acto de amistad es una cuestión que se podía dar entre judíos, entre no judíos, y en todos sus escritos él va a decir y va a ser un severo crítico de la forma en que los rabinos de su época interpretaban las escrituras. Él mismo, en su compendio de gramática de lengua hebrea, dice que los masoretas fijaron las vocales de la Biblia y eso le impedía una posibilidad al lector de interpretar de múltiples maneras la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Spinoza decide simplemente ir a vivir solo. Obtuvo muchos trabajos, pero para poder contestar la pregunta. Es decir, no es que Spinoza no creyera en Dios, sino que lo define de tal manera que pudiera adaptarse a estas dos tradiciones a las que él pertenece, a esto que llamaríamos la tradición judía de su época y a la propia filosofía occidental. Y lo que él determina es que él puede vivir apaciblemente siguiendo su propia filosofía, en donde es él quien determina, jamás sintiéndose solo o separado
del mundo que según el propio relato bíblico es la propia creación, y determinando cuáles son sus principios y qué es lo que él tiene que hacer para con sus amigos, para con la vida, la comunidad en la que él vive. Y según dicen sus propios biógrafos, pues murió de tuberculosis, pero murió siguiendo sus principios y jamás siendo, digamos, considerado, o él mismo no considerándose alguien que había dejado de ser judío, pero es verdad que no formaba parte de esa comunidad. Entonces hay muchos debates. Sabemos que en el siglo XX en la Universidad Hebrea de Jerusalén le quitaron el anatema, un acto muy interesante de suyo, pero nos deja pensando, es decir, ¿es el primer judío que puede vivir fuera de su comunidad? ¿Qué nos dice a nosotros como judíos del siglo XXI? Es decir, ¿podemos tomar nuestras propias decisiones? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo es que nosotros nos relacionamos con nuestra propia comunidad, con el mundo, con el pensamiento que no es considerado como parte de la tradición judía, con la propia tradición judía? Y por eso pues creo que Spinoza es uno de estos personajes interesantísimos, no solo por su obra, sino por su forma de vida.